Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mirko crecían juntos? O, Unbreakable Bonds. O su traducción al español Lazos Irrompibles. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Mr. Nine. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 29. Ecos del mañana. El camino hacía tiempo que había desaparecido tras ellos, reemplazado por el hormigón agrietado y la cerca de alambre de púas que marcaban las afueras de la zona de simulación hecho de la UA. Dentro del autobús, el aire estaba en calma. No se sentía una paz absoluta. Todos los asientos estaban ocupados, pero nadie hablaba. Estaban sentados con sus uniformes de héroe, con el suave zumbido del motor como único ruido de fondo. El suave tintineo de las hebillas. El crujido de los guantes al apretarse. El roce de las botas contra el suelo metálico. Izuku Midoriya Atlas estaba de pie cerca del frente del autobús, con la mano apoyada ligeramente contra la barra superior. Detrás de él, Rumi, alias Mirko, se recostaba de lado en un banco, con las piernas en alto, la cabeza echada hacia atrás y los brazos tras la cabeza. Parecía relajada, pero sus ojos seguían cada cambio en el paisaje exterior. Ground Zero, con el rostro ilegible, estaba sentado frente a Shoto, que apoyaba una mano sobre su rodilla y la otra estaba curvada libremente sobre una zona de aire frío que se formaba junto a su palma. Creati repartió los últimos auriculares del comunicador, recorriendo el pasillo con determinación. Sus movimientos eran tan refinados como eficientes. 20 de ellos. No son niños. No son aprendices. Para los héroes de hoy. Un clic resonó en el panel del altavoz frontal, seguido por la cálida y alegre voz del director Nezu. Buenos días, clase 1A. La voz, como siempre, era demasiado alegre. No armonizaba con la tensión que latía dentro del transporte. Se acercan a la zona de simulación Eco. Su examen final comenzará en 5 minutos. 20 cabezas se alzaron. 20 corazones latieron un poco más fuerte. Esta será tu mayor prueba hasta ahora, no por lo fuerte que golpees ni por lo rápido que te muevas, sino por las decisiones que tomes. Serán evaluados en las cosas que más importan. Trabajo en equipo, juicio, rescate, control y unidad. Un leve crujido estático resonó antes de que su voz regresara. Aquí están los parámetros de tu misión. Los dedos de Izuku se apretaron alrededor de la barra. Objetivo 1. Debes localizar y rescatar a un mínimo de 120 civiles repartidos en 12 sectores diferentes. Algunos estarán heridos, otros asustados. Algunos se resistirán. La sala estaba en silencio. Ninguna reacción, solo absorción. Objetivo 2. Te enfrentarás a 5 villanos. Aizawa, Mig, Ound Dog, Present Mig, y All Mig. Debes contener o neutralizar al menos a 3. En algún lugar cerca de la parte de atrás, Kaminari tragó saliva audiblemente. All Might está clasificado como una amenaza omega. No se contendrá. Objetivo 3. Debes evitar que las bajas civiles superen el 15%. Si se pierden más de 18 civiles en la simulación, fracasas. La voz de Nezu se suavizó un poco. ¿Y si 20 de ustedes trabajan juntos, si salvan a todos, si neutralizan cada amenaza, entonces los habremos entrenado bien? El autobús se detuvo lenta y estruendosamente. El motor se apagó con un último silbido. Nadie se movió todavía. Afuera, justo al otro lado de las ventanas sucias, el humo se filtraba por la puerta abierta. Las sirenas resonaban a lo lejos. Las llamas titilaban en lo alto de un horizonte fracturado. Algo explotó en las calles lejanas.
El metal se retorció y el hormigón se desmoronó. El silencio en el autobús no era miedo. Era concentración. Atlas se giró. Su mirada recorrió al equipo, cada nombre y rostro grabados en él. Estamos listos. Y entonces las puertas se abrieron. Dejando entrar el humo. Dejando entrar el fuego. Dejando entrar la prueba que los definiría a todos. Atlas fue el primero en salir. El sol plateado que llevaba en el pecho reflejó el sol matutino durante un instante antes de que el humo lo atenuara. Sus botas impactaron contra el pavimento agrietado con un golpe seco, y por un instante, permaneció allí, observando el campo de batalla. La ciudad simulada era la encarnación del caos. El pavimento agrietado dio paso a coches volcados. Las farolas estaban inclinadas en ángulos extraños, algunas emitiendo leves chispas. Escombros cubrían las aceras. Trozos de hormigón, cristales rotos y metal retorcido. Una sirena aullaba a lo lejos, acompañada del lejano destello de una hoguera y el inconfundible sonido de gritos. Tras él, Mirko salió sin dudarlo. Giró un hombro, crujiendo el cuello mientras dejaba que su mirada vagara por la devastación. Está bien, murmuró. Es hora de moverse. El resto de la clase 1 comenzó a salir en grupos, cada uno cargando el peso de su misión como una armadura. Creati lideró al equipo de búsqueda y rescate con silenciosa confianza, distribuyendo ya los últimos comunicadores de su cinturón. Su equipo, Tentacol, Eatpone Jack, Igenium, Urabiti, Invisible Gel, Cellopane y Sugarman, se desplegaron tras ella, formando filas cerradas. Tsukuyomi, oculto entre las sombras, como siempre, levantó un brazo para indicar a su escuadrón de defensa que avanzara. Red Riot, Pinky, Tailman, Chargebolt, Can't Stop the Inkling y Froppy se unieron con la confianza que solo brindan los vínculos forjados en la batalla. Ground Zero, Shoto y Mindhak se movieron silenciosamente para posicionarse junto a Atlas y Mirko la vanguardia. Luego vinieron los civiles. Algunos salían tambaleándose de los callejones, cubiertos de hollín y con la ropa hecha jirones. Otros, cojeando, salían de entre los escombros, ensangrentados y desorientados, arrastrando a PNJ heridos o pidiendo ayuda a gritos. Una mujer cayó de rodillas cerca de un sedán volcado, con el brazo empapado en sangre. Un niño actor gritó llamando a sus padres mientras otro civil intentaba calmarlos. Una persona corrió por la calle con pánico en los ojos, solo para desaparecer nuevamente en la bruma. Parecía y se sentía real. Nadie habló. La tensión les pesaba en la garganta. Atlas se giró para mirarlos a todos, con su voz cortando claramente el humo. Todos conocen sus roles. No esperen más órdenes, actúen. Se giró primero hacia Momo. Creati. Tienes búsqueda y rescate. Forma equipos de 2, atiende primero a los que gritan más fuerte. Esos son los que tienen más probabilidades de ser atacados. Ella asintió inmediatamente e hizo un gesto a su equipo para que se pusiera en movimiento. Tsukuyomi, dijo Izuku a continuación. Tú defiendes el punto de evacuación. Asegúrate de que nadie quede atrapado en el fuego cruzado. Tsukuyomi inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz tranquila. Entendido. Tu escuadrón protege a los demás. No quiero ni oír hablar de una sola lesión cerca de nuestra retirada. Luego se volvió hacia su propio equipo. Su núcleo. Vanguardia, entramos primero. Encontramos las amenazas. Las atraemos. Y las mantenemos ocupadas. Mirko se crujió los nudillos y sonrió. Ahora sí que hablamos. Ground Zero gruñó, ajustando el indicador de carga en su guantelete. Shoto ya estaba liberando una niebla constante desde su lado derecho, el aire se enfriaba a su alrededor. Mindhak permaneció en silencio, simplemente ajustándose el auricular y asintiendo una vez. Desde detrás de un autobús volcado, una actriz civil gritó por su hijo. Otra corrió hacia el grupo, gritando sobre un edificio que se derrumbaba en la zona del metro. Una tercera se tambaleó hacia adelante, con sangre corriendo por su sien, balbuceando incoherencias. Está empezando, dijo Atlas, volviéndose hacia la ciudad. Mantengan las comunicaciones abiertas. Conéctense cada 30 segundos. Tocó el sol plateado que tenía en el pecho. Vamos a ser la razón por la que alguien vea el mañana. Luego corrió. Y la clase 1 se dispersó en humo, en fuego, en el crisol donde se forjan los héroes. Búsqueda y rescate.
En el momento en que se alejaron del autobús, Creati ya estaba en movimiento. Lideró a su equipo entre el humo con una confianza demostrada, mientras el comunicador en su oído vibraba con las comprobaciones de estado de los otros escuadrones. Las llamas lamían el costado de un edificio cercano y las sirenas sonaban en lo alto, pero ella mantuvo la respiración tranquila. Sus botas golpearon el asfalto roto cuando giró hacia la primera intersección, levantando el brazo y haciendo una señal a su equipo para que se dispersara. «Emparejaos. Patrón de barrido de 2 en 2. Gritó. Igenium, chica invisible, ala este. Sugarman y Celofán, bloque norte. Tentacol, jack auricular, vengan conmigo. Urabiti, a la altura y estén atentos a las bengalas de humo. Se movieron sin dudarlo. Ingenium corrió por la acera agrietada con Invisible Girl detrás a un trote ligero, llamando ya a los sobrevivientes. Sugarman levantó una losa de hormigón caída como si no pesara nada, mientras Cellopane desenrollaba líneas de cinta y colocaba barreras improvisadas cerca de las barras de refuerzo expuestas. Tentácole se movió como una torre viviente detrás de Creati, sus ojos escaneando desde múltiples ángulos mientras Eadpone Jack presionaba sus auriculares contra las paredes de los edificios cercanos. El pulso ahí es débil, dijo Hiro, entrecerrando los ojos. Podría ser una viga de soporte derrumbada que está inmovilizando a alguien. Vamos, ordenó Momo. Entraron en la tienda en ruinas. El olor a polvo y ozono impregnaba el aire. Las estanterías se habían caído. Luces parpadeantes colgaban del techo como huesos rotos. Allí, cerca del fondo, un actor civil yacía aplastado bajo una viga medio derrumbada, con las piernas temblorosas y la mano extendida. «Esperen», gritó Tentacol, ya arrodillado junto a ellos. Creati no dudó. Extendió la mano, y su don de creación cobró vida al tiempo que un gato hidráulico de acero salía de su antebrazo. Lo presionó bajo la viga, bloqueándolo con precisión. Tentacole y Sugarman intercambiaron una mirada. A la cuenta de 3. El rayo se levantó. El auricular Jack liberó al actor. La voz de Urabiti llegó por el comunicador. Mirko acaba de despejar a 2 civiles en el extremo oeste. Está destrozando las paredes como una bola de demolición. ¿Deberíamos redirigirnos hacia allí? Negativo, respondió Creati. Mantente concentrado. Solo llevamos 6 minutos, mantente alerta. Otro grito se escuchó desde un callejón lateral. Tentácole ya estaba girando. Otro, 30 metros más abajo. Múltiples pasos. Váyanse, dijo Creati. Ya que el auricular, quédense conmigo. Tenemos 3 caídos y al menos uno entre los escombros. No nos moveremos hasta que esta zona esté despejada. Y Geniun reportándose, le llegó la voz al oído. 2 civiles asegurados. Chica invisible tiene un sprinter atrapado bajo un vehículo. Estamos trabajando en la extracción. Entendido, dijo Momo. Chica invisible, usa el truco del fragmento de espejo que practicamos. Manténlos conscientes. Ya estoy en ello, dijo la voz de la chica invisible. Creo que ya están tranquilos. ¿Estado? Preguntó ella, respirando entrecortadamente. 2 caídos, 1 móvil, el cuarto no responde. Ese era un edificio. Les quedaba una ciudad entera por recorrer. Mientras tanto, Urabiti volaba sobre la azotea, con la vista alerta mientras escudriñaba las columnas de humo que se elevaban. Una bengala roja brilló cerca de una de las calles laterales. Creati, tenemos a un civil agitando tela desde un balcón 2 cuadras al sureste. Parece inestable. Desviaré a Celofán y a Sugarman, dijo Momo. Llévalos allí y cubra la extracción. Urabiti no esperó. Saltó de nuevo, flotó hacia el siguiente tejado y llamó a la actriz que interpretaba a una abuela, temblando cerca de una cornisa desmoronada. Señora. Mantenga la calma, vamos por usted. No deberías estar aquí. Gritó la mujer con voz temblorosa. Están por todas partes. Había un hombre con una máscara. Dijo que iba a derribar el edificio. A Urabiti se le heló la sangre. No era pánico predecible. Esa fue la señal. Los villanos se estaban moviendo. A través de la estática, la voz de Ceati se escuchó clara. Búsqueda y rescate a todos los escuadrones. Hemos confirmado la intervención de un villano. Probablemente present Miko Aizawa. Prepárense para una concentración dividida. Seguimos rescatando, pase lo que pase. La ciudad estaba ardiendo. Pero también lo fue la clase 1A,
con determinación. Escuadrón de defensa. El perímetro del cuadrante oriental de la ciudad simulada estaba engañosamente tranquilo. Demasiado silencioso. Tsukuyomi se encontraba en lo alto de una escalera rota, con su capa ondeando contra la brisa acre. Su sombra se extendía a lo largo y bajo a su lado, retorciéndose de anticipación. La zona está estable, informó por el comunicador, con voz fría e imperturbable. Por ahora. Detrás de él, su equipo estaba disperso en puntos de cobertura clave, con la mirada en alto y los músculos tensos. Pinky ayudó a reforzar una barricada hecha de vehículos destrozados y trozos de hormigón. Su ácido rezumaba en líneas precisas, derritiendo los bordes dentados del acero para una cobertura más uniforme. Chargebolt se movió inquieto en el lugar, chispas crepitaban levemente en las yemas de sus dedos mientras golpeaba su pie contra el pavimento. ¿Por qué siempre llega a la calma antes de la tormenta?, murmuró. Porque empeora la tormenta, respondió Red Riot, comprobando la tensión en sus guanteletes. Tailman se encontraba cerca, estirándose lentamente, con la cola enroscada y lista. No detener el brillo, se ajustó el cuello del traje con un gesto dramático. Creo que mi poder radiante finalmente será necesario. Lo dices como si fuera algo bueno, dijo Froppy, agachado junto a una máquina expendedora falsa, con sus gafas escaneando los callejones. Fue entonces cuando la niebla cambió. Un destello de luz en el aire. Un suave susurro de perfume. Entonces llegó la voz, sensual, provocadora y flotando en el viento como la seda. Todos parecen muy tensos. ¿No saben cómo relajarse? Mignit. Apareció al fondo de la calle, con sus tacones resonando contra la acera agrietada. Llevaba el pelo alborotado, los labios pintados y los ojos brillaban con picardía y desafío. La densa neblina que la rodeaba brilló y empezó a extenderse. Gas de feromonas. Muévete. Gritó Tokoyami, saltando desde la cornisa. Desbloquea la vista. La veo. Gritó Froppy por el comunicador. Está sola, pero la niebla se extiende rápido. Formación Delta. Ordenó Tsukuyomi. Neutralicen su avance y protejan la zona de evacuación. Red Ryok se adelantó, lanzándose hacia la nube. Endureciéndose. Chargebolt lo siguió, con los dedos zumbando. Tengo pulsos estáticos listos para responder a tu llamada. Pero el gas fue más rápido de lo que esperaban. Pinky se atragantó, agitando la mano frente a su cara. Es muy grueso. No respires profundamente, advirtió Tsukuyomi, invocando a Sombra Oscura, quien gritó furioso y comenzó a atravesar la niebla en enormes arcos. Mignil sonrió y desapareció en la nube. Urabiti a defensa. Se escuchó la voz de Urabiti por el comunicador. Tengo evacuación con 5 civiles viniendo hacia su zona, tiempo estimado de llegada. 45 segundos. Entendido, respondió Tsukuyomi. No los dejaremos caer. Un ritmo. Entonces, con un destello de movimiento, Mignil surgió de la bruma, más rápido de lo esperado, haciendo chasquear su látigo hacia el brazo de Chargebolt. Te pillé, ronroneó. Pero Froppy saltó con el tiempo perfecto, su lengua chasqueó el hombro de Chargebolt y tiró de él hacia atrás antes de que el golpe aterrizara. Cuidado con el espacio. Graznó. Está intentando separarse. Traedla, dijo Tsukuyomi, dando un paso adelante con Dark Shadow rugiendo a toda altura. El cielo sobre ellos parecía latir mientras la luz y la oscuridad chocaban con la niebla, las chispas, el ácido, la sombra. No tenían por qué ganar. Solo tenían que aguantar. Al otro lado de la barricada, la sonrisa de Mignil se desvaneció levemente mientras retrocedía hacia la niebla, entrecerrando los ojos azules. Eran jóvenes. Pero estaban coordinados. Esta clase, murmuró, deslizándose entre las sombras, podría valer la pena la presión. Escuadrón de vanguardia. Cuanto más se adentraban en la ciudad, más ruidoso se oía. Al principio, solo era el ruido ambiental. El estruendo de explosiones simuladas, el crepitar del fuego. Pero luego el sonido empezó a cambiar. Empezó a rebotar. A hacer eco. A deformarse. Atlas se detuvo al borde de una entrada de metro derrumbada, el polvo a su alrededor vibraba sutilmente. ¿Todos sienten eso?, preguntó en voz baja. Parece como si estuviéramos parados sobre un altavoz, murmuró Ground Zero.
Shoto miró hacia adelante. Su aliento nublaba el aire. Distorsión del eco. Hay alguien ahí dentro. Alguien ruidoso, añadió Mirko, agachándose. Un momento después, el mundo estalló en sonido. Un pulso atronador surgió de la escalera derrumbada como una onda de choque, una frecuencia de bajo profundo tan fuerte que sacudió el pavimento y destrozó todas las ventanas intactas en un radio de 2 cuadras. La voz de Present Mic siguió, amplificada hasta niveles antinaturales. Bienvenido al subterráneo, 1A. El escuadrón de vanguardia fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva, impactando con fuerza. Una lluvia de polvo cayó desde arriba. Una farola crujió y cayó tras ellos con un estruendo. Trampas de sonido, gruñó Atlas, poniéndose de pie. Miró hacia la entrada del metro. Cables serpenteaban desde abajo. Altavoces ocultos emitían destellos rojos desde tejados y autobuses destrozados. Cada respiración parecía un eco demasiado largo. Otro pulso, este más agudo, hizo que el auricular de Mindhak vibrara con retroalimentación. Tenemos desorientación en capas, gritó, ajustándose los auriculares. No es solo el volumen. Intenta confundirnos. No va a pasar, espetó Mirko. Cargó hacia adelante, estrellando un dron con altavoz rodante contra la pared con una patada. Lo liquidaremos antes de que nos deje fuera por completo. Atlas a vanguardia, formación dividida, ordenó Izuku con voz firme. Mirko y Zona Cero flanquean a la derecha. Shoto, conmigo. Mindhak, quédate en el centro, puentea nuestras comunicaciones si nos quedamos aislados. Copiado, respondió Mindhak. Vamos a darle una paliza a este tipo, gruñó Ground Zero. Entraron en el túnel del metro, con el sonido pulsando a su alrededor. Luces estroboscópicas parpadeaban desde el techo, cegadoras. El suelo vibraba con cada ráfaga de frecuencia. Drones zumbaban sobre sus cabezas, emitiendo tonos trinos diseñados para desestabilizar el equilibrio. Atlas esquivó un cable que colgaba abajo, rodó bajo una descarga estática y usó un trozo de varilla de refuerzo para estrellar un altavoz contra un pilar. Shoto congeló un tubo del techo, lo que provocó que un trozo de hormigón cayera y silenciara un emisor montado. Mirko era un borrón, saltando sobre pilares y haciendo estallar granadas de sonido montadas en el suelo bajo sus talones. Ground Zero detonó una explosión con forma a través de una pared reforzada, alcanzando el borde de un subwoofer oculto. Caos sónico. Guerra rítmica. La risa de Present Mic resonó por los túneles como una sala de conciertos deformada. Sí. ¿Sienten eso en el pecho? Esto es lo que sacude los cimientos, niños. Luego vino la alerta. Un doble ping a través del comunicador. La voz de Tsukuyomi era tranquila pero tensa. Vanguardia. Mignig aprieta. La niebla avanza más rápido de lo esperado. La defensa resiste, pero por poco. Una breve pausa. Sugerí refuerzo. Atlas se detuvo a medio paso. Maldita sea. No podemos redirigir el rumbo. Olmig se va a mover pronto. Alguien tiene que quitarse esto, dijo Mirko. Yo iré. Todos se giraron. Mindhak dio un paso adelante, tranquilo como siempre. Ella es mental. Yo soy el contraataque natural. Déjame manejarlo. Atlas dudó. ¿Estás seguro? He estado entrenando para este tipo de amenaza. Déjame demostrártelo. Pasó un breve momento entre ellos. Atlas asintió brevemente. Entonces ve. Conéctate con Tsukuyomi. Tienes luz verde para neutralizarla. Mindhak no lo dudó. Se dio la vuelta y corrió hacia el humo. De vuelta en los túneles, Atlas observó cómo el camino que tenía delante retumbaba con otro impacto grave. De acuerdo, murmuró, entrecerrando los ojos. Terminemos con el ruido. Búsqueda y rescate. Las llamas se estaban extendiendo. El edificio de apartamentos era viejo, diseñado para derrumbarse. Ese era el objetivo de la simulación. Pero mientras Creati se abría paso entre el calor, no pudo evitar que sus instintos reaccionaran como si fuera real. Un rayo se estrelló tras ella, destrozando una mesa. Levantó el brazo, con una llamarada de creación que le recorrió la piel, y sacó una manta ignífuga nueva, arrojándola sobre un sofá humeante para despejar el camino. Tentáculo ya estaba en la habitación de al lado, cargando suavemente a un joven actor simulando una pierna herida. El niño está hiperventilando, dijo con calma.
Dice que todavía hay otra persona en el armario del pasillo. Me voy, dijo Jack el auricular, mientras ya corría por el pasillo. Creatis movió para ayudar a Tentácole con la evacuación. Revisó su comunicador. Ingenio. Infieme. La voz de Ingenium resonó. Extracción del callejón norte exitosa. 4 civiles asegurados. Cellopan los guía al punto de entrega. Chica invisible está ayudando con la última inspección del edificio. ¿Sugarman? Preguntó ella, mirando fijamente la pared derrumbada de la cocina. Levantando ahora. Fue su respuesta, seguida por el profundo y gutural jadeo de alguien que mueve demasiado peso demasiado rápido. Fuera del edificio, Urabiti flotaba sobre una cornisa agrietada, manteniendo la luz de campo iluminada y sacando a 2 actores de una ventana del segundo piso por los brazos. Evacuación de ventana completa. Gritó. Respiran, pero están conmocionados. Recibido, respondió Creati. Tentacol va camino al refugio médico. ¿Están los auriculares conectados? Lo tengo. Gruñó Atpone Jack, arrastrando a un actor tosiendo y envuelto en una manta. Creati revisó el rastreador de su dispositivo y extrajo a 8 civiles. 4 se confirmaron móviles. 2 inconscientes. 2 siguen desaparecidos de la zona de fuego original. No es suficiente. Creati. Gritó Tentácole. Sugarman dice que la integridad estructural está desapareciendo rápidamente. Tenemos quizás 2 minutos antes de que este piso ceda. Jack, auricular, se nos acabó el tiempo. Gritó Momo, corriendo hacia el pasillo. Lo sé. Última puerta. Espetó Atpone Jack. La última habitación estaba cerrada. Creati se arrodilló y creó una palanca compacta, metiéndola en el pestillo justo cuando el humo empezaba a salir por las grietas de arriba. El calor era insoportable. Ella abrió la puerta de golpe. Dentro había una mujer, una actriz de mediana edad, desplomada bajo un pesado escritorio, jadeando. Está fuera. Gritó Jack por el auricular. Llévatela. Tentácole, ayúdame a limpiar el resto. No hicieron preguntas. No miraron el cronómetro. Se levantaron. Se movieron. Y justo cuando el pasillo comenzó a doblarse, Urabiti apareció en el techo roto y los arrancó con un suave tirón de gravedad. El edificio se derrumbó detrás de ellos. 10 civiles salvados. Ni una sola vida perdida. Todavía no. Mientras se reagrupaban fuera de los escombros, Creati abrió el mapa de la ciudad en su pantalla. Pulsos rojos marcaban varios puntos. Uno para la extensión de niebla de Midnig, otro para la zona subsónica de Present Mic. Y entonces, en el cuadrante más alejado, una nueva señal cobró vida. Amenaza Omega detectada sector noroeste. Todos miraron hacia arriba al mismo tiempo. La mandíbula de Tentácole se tensó. El corazón de Aepone Jack latía con fuerza en su pecho. Creati se quedó mirando ese icono parpadeante durante un largo y frío segundo. Es él. Escuadrón de vanguardia. El metro temblaba. Con Minhak separado para interceptar a Midnig, la vanguardia se redujo a 4. Atlas, Mirko, Shoto y Ground Zero, pero la presión solo aumentaba. Los túneles del metro eran una pesadilla de desorientación artificial. Bombas de sonido, frecuencias distorsionadas y luces estroboscópicas creaban un laberinto que se movía incluso cuando las paredes no lo hacían. Cada palabra por el comunicador llegaba distorsionada y con retraso. Atlas se agazapó tras un pilar derrumbado. El suelo bajo sus pies vibraba con temblores rítmicos. Un altavoz montado en el techo emitía estática y graves en ráfagas alternas. Al otro lado de la cámara, Ground Zero hizo estallar una combinación de dron y altavoz, saltando sobre los escombros. Estoy realmente cansado de esta fiesta de audio. Gritó Bakugo. Menos delirio, gruñó Mirko, más migraña de combate. Shoto no respondió. Se arrodilló junto a un panel de servicio agrietado, usando hielo para amortiguar las vibraciones que resonaban en las paredes. Apenas ayudó. La interferencia de la señal está empeorando, dijo Atlas, revisando su UD. Intenta separarnos e interrumpir la coordinación del equipo. Así que respondemos con voz fuerte, gruñó Mirko, estirando las piernas. No respondió Atlas. Nos atacan. Examinó la zona. Cambios sutiles en la presión. Intervalos entre ráfagas.
Su sistema de reverberación está centralizado, dijo de repente. Está dirigiendo el sonido a través de un amplificador central en algún lugar del centro de la platier. Esos son 2 túneles más abajo, dijo Shoto, enderezándose. Lo haré salir, ofreció Mirko. Está mirando. Me perseguirá si rompo algo lo suficientemente caro. Voy a flanquear por la izquierda, murmuró Ground Zero, ajustando ya el flujo de sus guanteletes. Acaba con él cuando parpalee. Shoto, cubre la salida de emergencia, dijo Atlas, levantándose. ¿Y tú? Preguntó Shoto levantando una ceja. Subo, dijo Atlas, mirando hacia el andamio sobre la vieja platier. Tengo el mejor ángulo para el sistema de amplificación. Un pulso profundo sacudió el túnel, más profundo que antes. La voz de Present Mig resonó con una distorsión en capas. No escaparán del Drobeat, héroes. Se movieron. Mirko se lanzó hacia adelante, estampando una bota contra un panel de maquinaria expuesta, lanzando metralla. Los drones se activaron al instante, planeando hacia ella. Uno emitió un aullido de retroalimentación cuando lo pateó directo a una viga del techo. Ground Zero avanzó en la dirección opuesta, utilizando pequeñas explosiones concentradas para saltar sobre las vías del tren y establecer explosiones cronometradas. Shoto se congeló sobre la salida norte, formando un canal de retroceso con paredes que amortiguan el ruido. Y Atlas corrió hacia arriba, usando escombros y peldaños de escalera rotos para lanzarse al andamio oxidado sobre la estación. El aire estaba cargado de reverberación. Las luces parpadeaban. Entonces lo vio. El amplificador central, oculto en una carcasa reforzada encima de las pistas. Pulsaba en sincronía con los temblores. Atlas entrecerró los ojos. El mundo enmudeció a su alrededor. Un solo objetivo. Extendió la mano hacia atrás, fortaleciendo sus piernas, sus brazos, su pecho. 45% one for all. Los músculos le gritaron. El andamio bajo sus pies se dobló ligeramente. Pero no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, con el puño cerrado y un sol plateado brillando como un cometa contra el ruido. Dije, basta. El golpe conectó. El amplificador se hizo añicos en una sola onda expansiva de fuerza radiante, y los fragmentos se dispersaron como estrellas. La reverberación se cortó al instante. Los drones se apagaron. Por primera vez en minutos, el metro quedó en silencio. El silencio en el metro era ensordecedor. Por primera vez desde que entró en la zona, Atlas podía oír su propia respiración. Rápida, superficial, pero controlada. Se agazapó sobre el andamio doblado, con el brazo aún extendido tras el golpe que destrozó el sistema de amplificación. Un tenue vapor se desprendía de sus guantes. Abajo, Present Mic apareció entre los pilares, con las gafas de sol ligeramente inclinadas sobre el puente de la nariz. Sin el sistema de reverberación, su voz resonaba en las paredes con naturalidad, ahora fuerte, pero ya no omnipresente. Bueno, dijo con una amplia sonrisa, con la voz aún divertida. Debo admitirlo, chicos, eso fue impresionante. Mirko aterrizó junto a él sin previo aviso, y sus botas crujieron el azulejo. Su postura era relajada, arrogante, pero lista. Gracias. Ahora acuéstate antes de que te obligue. Present Mic se rió entre dientes y se ajustó el cuello. ¿Saben? Técnicamente, puedo dejarlos inconscientes. Una serie de silbidos bajos siguieron mientras Ground Zero emergía del corredor este, con humo saliendo de sus palmas. Pruébalo, bocazas. El espacio detrás de Present Mic se congeló cuando Shoto apareció, sellando las rutas de escape. Atlas se dejó caer del andamio. La estructura metálica crujió bajo su peso. Cayó al suelo con fuerza, con los hombros erguidos, y el sol plateado en su pecho brilló bajo la luz parpadeante. Este es el trato, dijo, con la mirada fija en Present Mic. Están acorralados. Su sistema no funciona. Y los superan en número. Mick miró alrededor, con los ojos cerrados, apretando los codos. Todos sincronizados, nadie se esforzó demasiado. De acuerdo, dijo lentamente, levantando las manos con una sonrisa. Ganaste este set. Entonces, como si fuera un relámpago, abrió la boca de par en par y gritó. Ni palabras. Ni órdenes. Solo sonido crudo y armado. Mirko no se inmutó.
El grito golpeó como un martillo sónico, pero sus auriculares personalizados pulsaron suavemente, aislando el pico de frecuencia y convirtiéndolo en estática filtrada. Sus orejas se crisparon una vez. Nada más. Ella se movió. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, se agachó y le dio un rodillazo en el pecho a Present Mick. El aire se le escapó de los pulmones mientras se tambaleaba hacia atrás. Shoto lo siguió, levantando una pared de hielo para atrapar la zona de explosión y aislar más pulsos. Ground Zero ya se movía, saltando la barandilla y lanzando una carga de destello de precisión que detonó a los pies de Present Mick. La explosión conmocionante lo tambaleó aún más. Entonces Atlas movió. 30% One for All. Controlado, medido, poderoso. Se lanzó hacia adelante con una velocidad vertiginosa, acortó distancias y ejecutó un derribo limpio. Su brazo rodeó a Present Mick, lo retorció en un suave pero inevitable pin, y lo derribó al suelo con fuerza y cuidado. Ningún movimiento desperdiciado. Sin ira. Solo ejecución decisiva. Cuando Present Mick cayó al suelo, las luces de emergencia de la estación parpadearon en verde. Villano de simulación. Present Mick neutralizado. Atlas permaneció agachado a su lado, sujetando el alfiler un latido más y luego lo aflojó. ¿Estás bien?, preguntó. Mick soltó una risa entrecortada y levantó el pulgar. Sí. Sí, estoy bien. Ya saben, todos son un poco aterradores. Bien, murmuró Ground Zero, mientras el humo salía silbando de sus guanteletes. Nos ha llevado bastante tiempo. Bien, chicos, añadió Present Mick mientras se incorporaba y se sacudía el abrigo. Ahora vayan a detener a ese desastre andante del norte antes de que destruya el resto del mapa. No fue necesario decírselo 2 veces. Atlas se puso de pie y miró hacia el otro extremo del túnel, donde el mundo exterior brillaba un poco más. Es hora de moverse, dijo. Y así, el escuadrón de vanguardia despegó, con una victoria atrás, pero con la verdadera amenaza aún por delante. Con Minhak. El olor de perfume se hizo más espeso a medida que Minhak se adentraba en la niebla. Sus botas resonaban en el hormigón agrietado, su cuerpo se movía agachado y con suavidad por el lado este de la ciudad, donde el parloteo del comunicador del escuadrón de defensa se había distorsionado. El mundo allí brillaba en oleadas de calor y niebla química. Cada respiración hormigueaba al borde de la razón. No necesitaba verla para saber que estaba cerca. Mick ya estaba en su cabeza o intentaba estarlo. Escuadrón de defensa, aquí Minhak. Aproximación. Tiempo estimado de llegada. 30 segundos. No ataquen hasta que haya establecido contacto. Entendido, dijo Tokoyami con voz tranquila y controlada. Se está adaptando a la presión. Y está dando largas. No por mucho tiempo. Localizó el origen de la propagación. Una amplia intersección ocupada por lo que parecía un distrito de la moda destrozado. Escaparates falsos, maniquíes agrietados y humo rojo saliendo de las rejillas de las alcantarillas. Y allí estaba ella. Mick, parada sobre un sedán derrumbado, con los talones cruzados, el látigo enrollado libremente en su cadera, su cabello salvaje y rizado en la brisa humeante. Ella lo vio. Sonrió. Ah. El chico que Shota tomó bajo su protección. Él no respondió. Ella inclinó la cabeza y dio un paso adelante como una modelo en un escenario. Su voz era un hilo de terciopelo. Estás solo. Qué valiente. ¿O es algo más? ¿Intentas demostrar que no eres solo un apoyo? ¿Que mereces estar en primera línea? Shinso siguió caminando. Cada paso es deliberado. Medido. O tal vez, continuó, caminando lentamente a su alrededor, estás aquí para ponerme a prueba. Qué lindo. Ella chasqueó el látigo una vez, un chasquido agudo que resonó en la niebla. Cuidado. Muerdo. Minhak a la defensa, murmuró Shinso. Retrocedan y mantengan el perímetro. La tengo. ¿No hay respaldo?, preguntó Kirishima. No lo necesito, dijo Shinso. Los ojos de Mick brillaron. ¿Estás segura de eso, cariño? Él sonrió, solo levemente. Luego habló. Di algo inteligente. Mick parpadeó. ¿Qué? Perfecto. Sus pupilas se dilataron. Entonces su cuerpo se trabó, cayendo al pavimento con el látigo, mientras se le cortaba la respiración.
Se quedó quieta. Músculos tensos. Sus labios aún entreabiertos a media réplica. Shinso exhaló lentamente. Ahora camina hacia la pared. Mignig se volvió. Un paso. 2. Cae de rodillas. Ella obedeció con gracia, incluso cuando le habían lavado el cerebro. El sistema emitió un pitido en el oído de Shinso. Una luz verde destelló. Villano de simulación. Mignig neutralizado. Tras él, la niebla se extendía sobre el pavimento. Una ligera brisa barría el callejón, disipando la mayor parte de la bruma. Tsukuyomi se acercaba por detrás, flanqueado por Froppy y Red Ryot. Red Ryot parpadeó. Espera, ¿eso es todo? Minhag no miró atrás. Se ajustó la máscara y pasó junto a ellos. Ella habló. Búsqueda y rescate. Todo empezó con un estruendo. Al principio, apenas perceptible. Solo una suave vibración bajo los pies, lo suficientemente sutil como para confundirla con escombros o una réplica lejana. Pero luego volvió, más grave y pesada, como un trueno arrastrándose bajo la superficie de la tierra. Un agudo tono de alerta atravesó las comunicaciones. Amenaza de nivel Omega detectada sector noroeste. Creati se quedó paralizada, agachada junto al borde de un taller mecánico destrozado. Tenía los brazos raspados y chamuscados por el último rescate, y las yemas de sus dedos aún brillaban tenuemente por su última creación. Se quedó mirando la señal parpadeante que pulsaba en su pantalla. Esta no era como las demás. El icono no solo destellaba, sino que resonaba, y cada pulso vibraba en sus huesos. Tentácole, que se alzaba imponente junto a ella, se movió ligeramente hacia adelante. La camilla en sus brazos se sacudió con el movimiento. Es él, dijo en voz baja. Olmid murmuró Tentácole. Escuadrón de vanguardia. Al otro lado de la ciudad, Atlas acababa de terminar de asegurar un túnel de acceso para discapacitados cuando el terremoto atravesó la tierra bajo sus botas. Se enderezó y miró hacia el horizonte. A lo lejos, una columna de humo se elevó en el aire, más ancha que la anterior y más densa. No fue una explosión. Fue una onda expansiva. Luego vino la explosión. Un estallido sónico resonó por la ciudad simulada como un trueno. El polvo se desprendió de los edificios y los andamios se derrumbaron con estruendosas explosiones de metal. La presión del aire cambió. Las comunicaciones se activaron frenéticamente. Colapso de zona en la ruta de emergencia del cuadrante 9 comprometido. Varios señuelos civiles en la zona de peligro. Se mueve demasiado rápido, no podemos rastrearlo. En lo alto, Urabiti aterrizó con fuerza sobre un tejado quemado, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente la columna de humo que atravesaba el sector 7. Todavía tenemos equipos de evacuación allí. Gritó. Desde el suelo, la voz de Creati irrumpió en la línea. Escuadrón vanguardia, tienen visibilidad. Sector central, respondió Atlas, girándose hacia la nube de polvo que se alzaba. Su voz era firme, pero cortante. Viene rápido. Mirko se dejó caer a su lado, crujiendo los nudillos con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Supongo que nos toca otra vez. Shoto se acercó a su flanco, con la mitad del cuerpo ya cubierto de escarcha. No se detiene. Las botas de Ground Zero impactaron contra el suelo con un golpe seco. No debería hacerlo. Y entonces apareció. Olmigt atravesó la pared de humo como una tormenta viviente. Su silueta se alzaba, nítida contra la luz, y cada paso excavaba pequeños cráteres en el pavimento. Sin capa. Sin sonrisa. Tenía los puños apretados a los costados. Su pecho subía y bajaba como un mar en calma que ocultaba un tsunami. No había malicia en su expresión, solo un impulso implacable y silencioso. Al pasar por debajo de un semáforo roto, el poste le golpeó en el hombro y salió volando hacia un lado como si fuera un juguete. Atlas a todos los equipos, dijo Atlas en su comunicador, su voz ahora aguda y concentrada. Olmigt está activo. Sector noroeste. Presencia civil confirmada. Aún no hemos despejado esa zona. Se oyó la voz de Igenium, presa del pánico. Aún hay gente en movimiento. Los interceptaremos. Se giró hacia los demás. Shoto, Mirko, Ground Zero y su equipo. Shoto. Sí. Zona 0. Obviamente. Mirko giró el cuello. Lidera la carga, héroe.
Izuku asintió. Entonces, movámonos. Desde lo alto, en la seguridad del centro de control, Nezu bebía tranquilamente de su taza. Su mirada permanecía fija en la creciente tormenta en la pantalla. Aizawa estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. ¿Realmente estás dejando que se vuelva completamente Omega? Nezu no parpadeó. Dijeron que querían ser héroes. Aizawa simplemente sacudió la cabeza antes de salir de la habitación para ir a interpretar su parte. La ciudad tembló bajo sus pies. Atlas estaba a la cabeza del escuadrón de vanguardia, mirando fijamente la calle ennegrecida hacia la tormenta en forma humana que era All Might. Los escombros a su alrededor pintaban una zona de guerra. Coches volcados, carreteras agrietadas, cristales relucientes en intersecciones derruidas. Gritos lejanos resonaban desde las profundidades de la zona de simulación, pero allí reinaba el silencio. Demasiado silencioso. Una sola brisa cortó el aire quieto, limpiando el hollín y la ceniza de su armadura. El sol plateado en su pecho brillaba tenuemente a través de la neblina. Detrás de él, Mirko, Ground Zero y Shoto estaban en formación. Visualmente confirmado, dijo Izuku por el comunicador con voz firme. All Might. Sector noroeste. Acercándose. Confirmado, respondió Creati. Búsqueda y rescate está evacuando a los civiles de su camino. Tendrán un margen de tiempo de no más de 5 minutos. Entonces eso es lo que usaremos. All Might emergió del humo flotante como un mito renacido. Cada paso era controlado por un trueno, pero pesado. Su presencia oprimía sus sentidos, no solo por su fuerza, sino por lo que significaba. El cabello dorado. Los ojos azul acero. El pecho profundo. La silueta grabada a fuego en la historia. Pero algo era diferente. La sonrisa había desaparecido. Tenía los puños apretados, el ceño fruncido y la mirada fija, no con agresividad, sino con concentración. Estaba allí para presionarlos. Para comprobar si hablaban en serio. Y no disminuyó la velocidad. Equipo, dijo Atlas en voz baja, entrecerrando los ojos. Atención. Mirko dio un salto sobre sus talones, se agachó y se enroscó. Este tipo no se detiene a menos que lo obliguemos. Ground Zero hizo crujir sus guanteletes. El chasquido de su equipo sonaba como una cuenta regresiva. No necesito un discurso. Shoto dejó que el hielo se deslizara por sus dedos. Lo detendremos. No ganaremos. Simplemente no nos romperemos. Atlas exhaló una vez. Tranquilo. Firme. Entonces mantengamos la línea. All Might se movió primero. Sin previo aviso. Sin avance lento. Solo una carrera en línea recta que destrozó el asfalto tras él. Cerró una manzana en menos de 3 segundos. Pura velocidad, puro peso. Atlas se lanzó hacia adelante para interceptar las botas que salían despedidas del pavimento en un estallido de fuerza cinética. 45% one for all. Sus músculos gritaron. El viento explotó junto a sus oídos. El aire a su alrededor vibraba por la presión. Sus puños se encontraron en el aire. Onda de choque. Un anillo de fuerza estalló hacia afuera, vaporizando el humo y agrietando todas las ventanas del sector. Mirko saltó de lado, aprovechando la explosión para impulsarse hacia un tejado. Shoto se apoyó en un muro de hielo. La zona cero se elevó para ganar altitud. Atlas aguantó el impacto. Sus brazos se entrelazaron y la presión palpitó entre ellos. Pero Izuku se mantuvo en pie. Su 45% no era solo el 45%. Fue refinado. Condensado. El resultado de cada segundo dedicado a construir, no solo potencia, sino control. Y fue suficiente para mantener la carga de All Might por un latido más de lo que cualquiera esperaba. Los ojos de Izuku brillaron. No podrás pasarnos. Los labios de All Might se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo parecido. Entonces demuéstrame que estás listo. Y el segundo golpe llegó más rápido. La onda expansiva de su último enfrentamiento aún flotaba en el aire cuando All Might volvió a moverse. Esta vez, cayó bajo. Más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba, se lanzó hacia adelante con un golpe amplio que no pretendía golpear, sino despejar espacio. Una onda de presión con la mano abierta que hizo que los escombros sueltos se dispersaran como vidrio.
La zona cero lo evitó por poco, lanzándose hacia el cielo con una explosión. ¡Qué truco tan barato! Antes de que se asentara el polvo, Olmig giró, lanzando un revés que casi le da en la sien a Shoto. La escarcha se desvaneció en espiral mientras se inclinaba hacia atrás justo a tiempo, dejando caer una lámina de hielo bajo los pies de su oponente. No funcionó. El peso de Olmig lo destrozó al instante mientras seguía adelante. Atlas captó el ángulo. Demasiados ataques, demasiado rápido. Necesitaban interrumpir su impulso. Mirko, ve a la izquierda. Ladró. Ya estoy en ello. Corrió por el costado, sus botas golpeando el pavimento agrietado al flanquear el símbolo de la paz. Esta vez no saltó, sino que se agachó, hizo una finta con el codo y le lanzó una patada ascendente justo en las costillas. Olmig apenas lo atrapó, pero el impacto aún lo hizo gruñir. Se giró para columpiarse. Ahora. Atlas estaba allí. Llegó desde atrás, rápido y calculador, y por primera vez desde que comenzó la batalla, él agarró la capa. Con un movimiento limpio, envolvió la tela suelta alrededor del brazo de Olmig, la giró con fuerza y tiró. El equilibrio de Olmig cambió. Su postura se amplió para compensar, y en esa fracción de segundo, esa capa se convirtió en una correa. Izuku se giró hacia atrás, tirando la capa sobre el hombro de Olmig y haciéndolo girar, casi tirándolo al suelo. Su codo se clavó en la espalda de Olmig. Mirko atacó desde el frente, y su talón encontró apoyo en su esternón con un violento crujido de contacto. Y sobre la zona cero cayó como una bomba. Le dio un golpe potenciado con un guante a Olmig en el costado, la explosión creó un cono de fuerza que destrozó el camino debajo de ellos. Olmig cayó al suelo. Duro. La calle se hundió a su alrededor. Shoto aterrizó cerca, con las palmas humeantes. Eso fue coordinado. Atlas soltó la capa, jadeando. No te pongas una capa a menos que sepas qué hacer cuando alguien te la agarre. Olmig gimió y rió. En realidad se rió. Ese es un movimiento que no vi venir. Se puso de pie, sacándose el polvo y dejando caer los hombros. Pero aún no he caído. En ese momento, un doble ping resonó en las comunicaciones de todos. Vanguard, esta es la actualización de emergencia de Creati. La voz de Creati era aguda y centrada. Tenemos una falla estructural parcial en la torre de simulación del ayuntamiento, cuadrante noreste. Los pisos superiores se están desestabilizando y comienzan a inclinarse. Todavía hay civiles dentro. Estamos intentando evacuar, pero necesitamos a alguien que contenga el derrumbe. ¿El momento oportuno? Preguntó Izuku de inmediato, con la mirada fija en el horizonte. Se estima que el colapso total ocurrirá en menos de 60 segundos. Detrás de él, el aire cambió y Olmig ya estaba de nuevo de pie. Las orejas de Mirko se crisparon. Hay movimiento. La mandíbula de Izuku se tensó. Se giró lo justo para ver cómo la cima de la torre, a lo lejos, comenzaba a inclinarse. El hormigón se agrietó. Una viga de acero se desprendió del lateral y cayó como una lanza al callejón de abajo. Podía oír a los civiles gritando desde dentro. El escuadrón de Creati se desbocaba. El colapso había comenzado. Tengo el edificio, dijo Izuku. ¿Qué? Ladró la zona cero. ¿Tú eres quien lo mantiene alejado de nosotros? No soy el único que puede liderar, respondió Izuku con ojos tranquilos. Mirko apretó la mandíbula. ¿Seguro? Izuku le dedicó una pequeña sonrisa. Confío en ustedes. Se dio la vuelta y echó a correr. Detrás de él, el rugido de otra carga de Olmig sacudió la calle. Sujétenlo. Gritó Atlas. Solo el tiempo suficiente. Mirko se crujió los nudillos, sonriendo con los dientes. Vamos a demostrarle lo que tenemos. Atlas llegó a la torre justo cuando un trozo de hormigón se estrelló contra la calle junto a él. El polvo impregnaba el aire. La estructura de acero crujió y crujió. La mitad superior del edificio se balanceaba visiblemente. Él no lo dudó. Se deslizó bajo un arco inclinado de varillas de refuerzo retorcidas, encontró el punto de ruptura de la viga central de carga y apoyó los pies. Un respiro. Exhaló, apretando los dientes. 45%. No te caerás. No mientras haya gente que necesite ser salvada.
Levantó los brazos, trabándose, con los músculos gritando y atrapó el edificio. El peso golpeó como una montaña. Atlas gruñó y dejó caer una rodilla mientras toda la fuerza del edificio caía. Sus brazos estaban bloqueados en su lugar sobre su cabeza, las palmas presionadas contra la viga de soporte desmoronada como toneladas de peso, toneladas y toneladas de concreto y acero defectuosos presionaban contra él como los cielos mismos. La torre chilló. El acero se desplomó. Las vigas se desgarraron. El polvo llenó el aire con densas capas. Las grietas se extendieron como telarañas a través de los cimientos y los muros de soporte. El sonido fue como el de 100 montañas muriendo a la vez. Pero él no lo soltó. Plantó sus botas más profundamente en la base rota, cada fibra muscular ardiendo mientras su ánfora avanzaba a través de él, empujado al 45% hasta el borde. ¡Alto! Gritó, más para sí mismo que para nadie más. Solo alto. Dentro de la torre, Creati y Tentácole irrumpieron en la escalera, sin aliento pero aún avanzando. 2 civiles atrapados detrás de la sala de descanso del ala norte. Dijo Giro por el comunicador. Tentácole, conmigo. Ordenó Creati, ya conjurando un refuerzo a mitad de carrera. Creati a Atlas, estamos dentro. Los vamos a atrapar. Su voz sonó tensa y gutural. Tienes tiempo. No lo voy a dejar pasar. De vuelta en la calle, Olmigt avanzó una vez más. El golpe llegó rápido. Un martillazo desde arriba, diseñado para terminar una pelea. Pero Shoto intervino, con el lado izquierdo en llamas y el derecho helado, y levantó una pared vertical de calor y hielo. Una barrera híbrida que crepitaba y humeaba en la zona de impacto. No detuvo a Olmigt. Pero lo ralentizó. Mirko se lanzó a continuación, girando agachado y estrellando ambos talones contra la rodilla de Olmigt. El impacto lo desequilibró lo suficiente como para que Ground Zero cayera desde arriba con los brazos cruzados, y luego se lanzó hacia abajo en una doble ráfaga, impactando el impacto detrás de Olmigt y lanzando escombros a su paso. Él todavía no se cayó. Pero por un momento, se detuvo. Ojos escrutadores. Respiración regular. Y ahora, una fina capa de sudor en su frente. ¿Estado? Preguntó Atlas en su comunicador. Ya casi llegamos. Gritó Creati. Solo 2 más. 30 segundos. Espera, gruñó. Ya lo tengo. El edificio crujió de nuevo. El polvo le cayó sobre los hombros. Le temblaban los brazos. Le ardían las piernas. Aún así. Él aguantó. Detrás de él, la batalla callejera continuaba. Shoto alternaba ráfagas. Con la mano izquierda lanzaba una amplia capa de escarcha para reforzar la barrera y con la mano derecha lanzaba chorros de fuego de precisión para lanzar disparos de apoyo y contrapresión de los golpes de Olmigt. Cambio de bando. Gritó. Vamos. Gritó Mirko, abriéndose paso entre las coberturas bajas para interceptar nuevamente a Olmigt. Ground Zero aprovechó el momento para recargar energías. Cómprame 15. Te daré un golpe que recuerde. Atlas podía oírlo todo con los dientes apretados y con sus extremidades temblorosas. El peso no había disminuido. Su visión se nublaba por los bordes. El hormigón se agrietaba bajo sus botas. El sudor le corría por la espalda a raudales. Pero cada segundo que aguantaba, fue un segundo que alguien más vivió. Miró fijamente el cielo que se derrumbaba sobre él. Nadie muere hoy, susurró. Y él siguió aguantando. En el sector 5, el polvo finalmente se había asentado. O eso creían. La chica invisible estaba sentada, desplomada contra una boca de incendios rota, recuperando el aliento mientras Celofán revisaba a un actor conmocionado que interpretaba a un anciano evacuado. Tranquilos, les aseguró, levantando el pulgar y con una sonrisa que ocultaba su propio cansancio. Los tenemos. La mujer asintió temblorosamente. Gracias, gracias. Creati al escuadrón de defensa, se escuchó la voz de Creati por el comunicador. Sector 5 despejado. Inicie escaneo secundario y regrese a la zona de repliegue. Entendido, respondió Froppy, mientras ayudaba a otro actor civil a bajar las escaleras de un refugio improvisado. Entonces el mundo se estremeció. No violentamente. No de repente. Solo un cambio sutil y profundo, como si algo enorme hubiera rodado bajo sus pies.
La chica invisible parpadeó. ¿Sentiste eso? Antes de que alguien pudiera responder, la calle detrás de ellos se quebró. Un poste de soporte cayó 2 metros en un instante. El asfalto se deformó. Una alcantarilla explotó en una lluvia de metal y vapor. Y por debajo de todo esto se oye un gruñido bajo y gutural. Entró a baja velocidad y rápidamente. Hound Dog, con los dientes al descubierto y las garras arrastrando el hormigón, salió disparado de la tubería de alcantarillado agrietada con la suficiente fuerza como para hacer volar una ola de escombros. No rugió. No advirtió. Él simplemente atacó. Red Riot gritó y se movió primero, bloqueando un golpe dirigido a Froppy con un antebrazo endurecido, deslizándose hacia atrás con el impacto. ¿Qué demonios? Jadeó Cellopane. Esta zona está despejada. Esperó graznó Froppy, agachándose en posición defensiva. Nos estaba siguiendo. Hound Dog se retorció, giró en el aire y atravesó una pila de vigas derrumbadas, lanzando astillas hacia el refugio civil que acababan de asegurar. Froppy cayó de rodillas, con las gafas brillando mientras captaba su trayectoria. Está intentando desestabilizar los cimientos. No nos persigue a nosotros, sino a los refugios. Froppy saltó hacia adelante, azotándose con la lengua contra una tubería rota y azotándose frente al refugio. No pasarán más daños, dijo con firmeza. No puedes dejar de centellear la pared de vigas ahora. Sí. Giró y disparó un rayo ancho y brillante que abrió una zanja en el camino de los escombros, desviando lo peor de ellos. Luego vino el segundo terremoto. No de Hound Dog. Desde abajo. Había colocado cargas. Detonadores. Puntos de presión. El suelo cerca del corredor oeste detonó en una explosión de piedra agrietada y vapor. Hound Dog aulló mientras se lanzaba hacia el cielo desde abajo como un misil. Se estrelló contra Red Riot con el escudo a medio escudo, enviándolo a estrellarse contra una pared de concreto con un crujido brutal. Red Riot. Gritó Pinky, con las manos cubiertas de ácido espumoso mientras corría a su lado. Estoy bien. Tosió, intentando levantarse. La armadura se rompió, pero aún estoy dentro. Tenemos que detenerlo. Gritó Pinky. Es una táctica del caos. Gritó Cellopane. Esperó, detectó nuestras zonas más débiles, y ahora las está destrozando. Entonces una voz crepitó a través del comunicador. Minhak al escuadrón de defensa, en camino. Manténlo ocupado. Hound Dog hizo una pausa. Por primera vez parecía inseguro. Orejas planas. Ojos afilados. Pelo erizado. Cerca del extremo este del sector, Minhak estaba agachado en un tejado, observando a la bestia de abajo con concentración quirúrgica. Es hora de acabar con el sabueso. Los gruñidos nunca cesaron. Incluso cuando Hound Dog no se movía, el sonido seguía saliendo de su pecho, bajo, gutural, constante. Acechaba por el hormigón fracturado del sector 5 como una bestia tras un rastro, con los ojos brillando débilmente bajo el vapor ascendente. Volvió a rodear al equipo de defensa sin atacar, solo observando. Esperando. Probando. Una mente salvaje con una correa táctica. Por encima de él, el humo se enroscaba y se movía. Minhak ya estaba allí. Agachado sobre una viga de soporte retorcida 2 pisos más arriba, respirando lentamente, con el rostro enmascarado, medio iluminado por las luces estroboscópicas de emergencia de un letrero de refugio caído. Minhak no necesitaba entrar corriendo. No necesitaba gritar. Solo necesitaba la oportunidad adecuada. Y una frase. En la línea del equipo, la voz de Froppy interrumpió, tranquila pero firme. Intentamos acorralarlo, pero es demasiado rápido. No podemos mantenerlo a raya por mucho tiempo. Minhak observó. La forma en que Hound Dog se movía, no solo se agitaba. Estaba calculando. Buscando vías de escape. Jerarquías de amenazas. ¿A qué estudiantes eliminar primero? Pinky se movió para reforzar a Red Riot. Celofán preparó otra línea, con los ojos fijos en el otro. La chica invisible revisó su relé de invisibilidad, respirando superficialmente. Y Hound Dog hizo su elección. Se giró de repente y se lanzó hacia Froppy, que acababa de moverse para ayudar a un civil a limpiar los escombros. Froppy, izquierda. Demasiado tarde. Pero Minhak se movió. Él no saltó. Él cayó.
2 pisos más abajo, en silencio. Controlado. Aterrizó agachado en una estrecha cornisa de hormigón, a solo 2 metros detrás de Hound Dog, mientras la bestia cargaba hacia adelante. Extendió la mano. Un anzuelo salió. Enganchó una cuerda que colgaba arriba. La segunda línea se lanzó directamente y cortó la cola de Hound Dog justo cuando pasaba por debajo. La bestia se detuvo en seco. Hilado. Gruñó. Y por primera vez lo vio. Mindhak estaba solo en la niebla, con su voz tranquila a través del modulador. Hound Dog. El gruñido se profundizó. Los ojos se clavaron en él. Las garras se flexionaron. Y la boca se abrió. ¿Qué? Quebrar. En el momento en que la palabra salió de su boca, el gruñido se detuvo. Lo mismo ocurrió con todo lo demás. Músculos bloqueados. Extremidades tensas. Mandíbulas apretadas, pero inmóviles. Respiración agitada. Hocico dilatado. Pecho agitado. Pero congelado. El humo se asentó en un silencio inquietante. Mindhak avanzó lentamente, su capa ondeó lo suficiente para desaparecer nuevamente en el rastro de polvo detrás de él. Camina hacia atrás por el callejón. Hound Dog se giró, rígidamente y de forma antinatural, y lo siguió. Siéntate. Quédate quieto. No digas nada. El gruñido murió en su garganta. Desde detrás de una cubierta, el escuadrón de defensa apareció lentamente a la vista. La chica invisible parpadeó. Acaba de. Sigrath no Floppy. Ese es Mindhak. No puedo dejar de brillar. Lo hizo parecer tan fácil. Red Ryok gimió y rió. Apareció como un fantasma. Fue genial. Celozan sonrió con suficiencia. Ese es nuestro as en la manga. Mindhak no dijo ni una palabra. Solo pulsó su comunicador una vez. Hound Dog neutralizado. Objetivo con Yeme. Se solicita apoyo para evacuación segura. En la torre de control de la OA, Nezu se reclinó en su asiento y sonrió. Hay algo poético en derribar a un perro con nada más que un susurro. Escuadrón de vanguardia. El mundo se estaba desmoronando. La zona cero estaba agonizando, con una columna de humo saliendo de sus guanteletes agrietados. Mostraba los dientes en señal de desafío, pero sus brazos temblaban por el exceso de uso. Shoto estaba ardiendo, pues el vapor caliente emanaba de su piel al alternar rápidamente entre fuego y hielo. Su respiración era agitada y superficial, incluso mientras forzaba una barrera de escarcha entre Olmigt y los demás. Mirko sangraba por la sien, jadeaba con dificultad, tenía las piernas magulladas y las botas rotas, pero aún así, estaba de pie frente a él con los puños apretados y las rodillas dobladas. Y Olmigt, divino y sombrío, atravesó su formación. Su uniforme estaba desgastado. Un hilillo de sangre le corría por la nariz. Entrecerró un ojo por el esfuerzo. Pero él seguía viniendo. Al otro lado del campo, Atlas observó cómo se desarrollaba el suceso. Todavía debajo del edificio. Todavía lo sostiene. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que se moviera, que fuera hacia ellos. Tenía los brazos entumecidos. Las piernas se le trabaron. Los hombros le temblaban. El corazón le latía con fuerza. Lo estaban conteniendo. Pero apenas. Y ahora estaban a punto de ceder. Podía sentir que la estructura sobre él comenzaba a moverse de nuevo. Los últimos segundos habían llegado. Creati, gruñó con los dientes apretados. Estado, por favor. En el último pasillo, Creati ayudó a un actor a bajar las escaleras cojeando, con el pelo empapado de sudor y las manos temblorosas por la sobreproducción. Eatpone Jack emergió del humo con el último evacuado. Un niño que tosía fuerte y se aferraba a su manga. Tentaco le mantuvo la puerta abierta con un brazo enorme. Nos vamos. Gritó Creati. Todos fuera. Atlas a vanguardia, dijo Atlas, con voz baja, salvaje y con la respiración entrecortada. Despejen la calle. De regreso a la zona de la explosión, Ground Zero escuchó el llamado y se lanzó sin dudarlo. Shoto erigió un muro de congelación instantánea para cubrir a Mirko mientras ella corría fuera de alcance. Olmigt inclinó levemente la cabeza, justo a tiempo para ver cómo cambiaba el horizonte. Y luego cayó. Atlas rugió.
Con lo último que le quedaba de energía almacenada, trasladó el peso del edificio a sus piernas y lo arrojó no al aire, sino hacia adelante, como un maremoto de acero y piedra. Explotó a lo largo de la avenida, estrellándose contra el suelo con la fuerza de una ojiva, enviando polvo, escombros y un temblor similar a un terremoto a través de todo el cuadrante. Olmig levantó ambos brazos y se preparó justo a tiempo para que el impacto lo tragara por completo. Silencio. Entonces el polvo se apartó y Atlas dio un paso adelante, con vapor saliendo de sus hombros y los brazos temblando pero aún levantados. Se reincorporó al equipo. Terminemos esto. Por toda la ciudad. Aizawa observaba desde la azotea, con los ojos entrecerrados bajo sus gafas y la bufanda enrollada como una serpiente. No se había movido una vez que entró en la batalla. No había sido necesario. Los demás habían hecho ruido. Llamaron la atención. Suavizaron los objetivos. Ahora, el equipo de rescate se estaba reagrupando. Cansados. Heridos. Distraídos. Se apeó de la cornisa y desapareció entre el humo. El suelo todavía temblaba por el impacto. Trozos de acero retorcido yacían esparcidos por la avenida, andamios rotos y vidrios esparcidos por el borde de la simulación del ayuntamiento ahora demolido. Atlas permanecía jadeante, con los brazos flácidos y el humo emanando de su espalda. Su reincorporación al escuadrón había cambiado el ritmo, pero la tormenta no había terminado. Ni siquiera cerca. Porque debajo de esos escombros aún seguía en pie Olmig. El símbolo de la paz apartó una viga destrozada, se sacudió el cemento del pecho y giró los hombros una vez. No he terminado todavía, dijo, con una sonrisa en la comisura de su boca. Pero en el cuadrante sur, donde el equipo de búsqueda y rescate comenzaba a reagruparse, nadie notó la sombra aterrizar en silencio. Aizawa se movió como un susurro. Sin teatralidad. Sin exhibición de poder. Simplemente se bajó del borde de un edificio, se puso en cuclillas y emergió de las sombras detrás del corredor lateral del refugio de evacuación como si siempre hubiera estado allí. Había esperado. Observado. Calculado su agotamiento, rutas, patrones de recuperación. Ahora estaban cansados. Enfocados en su interior. Y él era invisible. Creati fue el primero en sentirlo. El escalofrío que le recorrió la espalda. La repentina y escalofriante consciencia. Ella giró justo a tiempo para ver el destello de la tela de la bufanda de Aizawa ya dirigiéndose hacia ella. Contacto. Pero las palabras apenas salieron de sus labios cuando su peculiaridad salió disparada. El soporte metálico que estaba formando se desvaneció en un destello de vapor. Sus rodillas se doblaron. Su cuerpo gritó de fatiga. Ton. Borrado. Activo. Tentácole primero se movió rápido. Demasiado rápido para que Aizawa pudiera esquivarlo a tiempo. Bloqueó la bufanda con una extremidad enorme, pero Aizawa aprovechó el impulso, la envolvió alrededor del hombro de Tentácole y tiró de él hacia adelante, arrojándolo contra la pared del refugio con precisión quirúrgica. Jack, que llevaba auriculares, se agachó y colocó un cable sónico en la palma de su mano, solo para estremecerse cuando el pulso se apagó y su cuerpo se agotó de repente. ¿Por qué no puedo? Jadeó. Ya está aquí. Gritó Creati. Aizawa está en acción. A través de las comunicaciones, la cabeza de Izuku se giró hacia el cuadrante sur. Todos los equipos, borrado confirmado. Sector sur bajo ataque. De regreso al refugio, Aizawa se acercó con intención silenciosa. Invisible Gel intentó interceptarla, bajando su sigilo y abalanzándose con una patada voladora, pero Aizawa se agachó, barrió sus piernas y usó su propio impulso para hacerla rodar hacia Cellopane mientras se movía para ayudar. Era una clínica. 5 contra 1. Pero no estaban preparados para esto. Solo Froppy permaneció de pie entre Aizawa y los últimos evacuados. Ella no habló. Ella no parpadeó. Ella simplemente se agachó esperando. Y cuando Aizawa se movió nuevamente, alguien más aterrizó frente a ella. Un borrón de tela violeta y ojos tranquilos. Shinso. No esta vez, dijo Minhak. Aizawa parpadeó. Reconocimiento.
Luego un leve asentimiento. Veamos qué tienes entonces. Aizawa no parpadeó. Ajustó su postura media pulgada, con la bufanda levantada, el cuerpo suelto y mortal. Shinzo lo miró fijamente por encima de su máscara, con el cuerpo agachado y los puños apretados. El viento transportaba polvo entre ellos. Ninguno se movió. Entonces Aizawa atacó. Se lanzó hacia adelante con un giro de su bufanda, apuntando no a una extremidad, sino al cuello de Minhak para sacar la voz de la mesa primero. Pero Minhak ya estaba en movimiento. Él no retrocedió, sino que entró. Se agachó y rodó bajo el arco del látigo, levantando una mano para atrapar el borde de la bufanda en pleno giro. No lo suficiente para atraparla, pero sí para ganar aliento. Aizawa giró instantáneamente y dirigió su pierna hacia las costillas expuestas de Minhak. Impacto. Minhak se deslizó hacia atrás, sintiendo un dolor intenso en el costado. Pero él se mantuvo de pie. «Tú me enseñaste eso», dijo con voz tranquila. Aizawa entrecerró los ojos. «Te enseñé a sobrevivir. Estás intentando ganar. Eso es diferente». Creati surgió de los escombros detrás de Minhak. El lado izquierdo de su traje estaba roto y su brazo derecho sangraba por un raspón, pero sus ojos eran agudos y llameantes. «Entonces cambiemos la lección». Ella le lanzó algo a Minhak a mitad de carrera, una cápsula flash y giró bajo un segundo golpe de bufanda. Aizawa captó su movimiento, cambió su ángulo, demasiado tarde. Minhak hizo estallar la cápsula detrás de Creati y una luz cegadora estalló detrás de su silueta. Aizawa se estremeció. Y eso era todo lo que necesitaba. «Buen truco», dijo Minhak. «¿Estás bien?» Creati se deslizó junto a él, creando ya otra cápsula. «Solo necesitamos 5 segundos». Aizawa se recuperó demasiado rápido. Activó borrador, sus ojos brillaron y su bufanda volvió a encenderse. Minhak sintió el tirón en su peculiaridad, como una cortina cayendo. No podía permitirse un fallo. No necesitaba fuerza bruta. Solo necesitaba una cosa. Creati dio un paso adelante. Deliberado. Agotado. Desafiante. Aizawa Sensei. Él la miró fijamente a los ojos. Y Minhak atacó. No te quitaría los ojos de encima. Aizawa parpadeó. Solo un segundo instintivo sus ojos se deslizaron hacia la voz de Shinzo. Esa era la trampa. El modulador de voz de Minhak se encendió, a cuestas del tono de Momo. Las pupilas de Aizawa se entrecerraron quebrar. La bufanda se cayó. Bajó los brazos. Sus hombros se aflojaron. Minhak se mantuvo erguido, respirando con dificultad. Camina hasta la pared del fondo. Siéntate. No te muevas. Aizawa hizo exactamente eso. Quieto. Controlado. Ojos abiertos pero tranquilo. Minhak se quedó sin aliento. Solo por un instante. Me enseñaste bien. Creati bajó el brazo. Su pecho se agitó. Entonces ella sonrió. Y ambos se giraron hacia el callejón abierto. Por donde aún subía humo. Donde una figura ensangrentada e imponente caminaba hacia adelante entre los escombros. El humo se extendía por el callejón como si fuera un ser vivo. Del centro emergió una forma alta, ancha y rota como solo los dioses podían romperse. La capa de Olmigt había desaparecido. La parte superior de su traje de héroe estaba destrozada en el pecho. La sangre le corría por el brazo. Respiraba con dificultad. Pero sus ojos ardían. Sin sonrisas. Sin discursos. Solo fuerza. Fuerza pura, cruda, imposible, avanzando hacia la última línea de defensa. Detrás de él, una nube de acero derrumbado aún permanecía en el lugar donde había caído la torre. Y delante de él. Atlas dio un paso al frente. No en la cabeza. Solo. Los demás formaron un círculo a su alrededor. Mirko cojeaba pero se mantenía en pie, Ground Zero se obligaba a ponerse de pie y Shoto arrastraba un talón por el pavimento quemado para delimitar su zona de disparo. «Todos agarraos», dijo Atlas. Miró por encima del hombro hacia las puertas lejanas donde los equipos de evacuación estaban guiando a los últimos actores civiles, donde Creati y Minhak señalaron el despeje final. «Ya casi termino». Se dio la vuelta.
Solo un poco más. Olmig no respondió. Él se lanzó. El mundo se quebró con un ruido como el de un trueno golpeando el pavimento. Atlas lo encontró a mitad de la carga. 45% one for all. Sin dudarlo. Los puños chocaron en una onda expansiva que atravesó 4 bloques, rompió ventanas y envió un ciclón de escombros hacia el cielo. Mirko voló desde la derecha, con la pierna estirada para lanzar una patada lateral giratoria dirigida a la rodilla de Olmig. Le agarró el tobillo y la lanzó contra un coche, pero ella se reía antes de chocar contra el metal. Ground Zero llegó bajo, una explosión enfocada al talón de Olmig para interrumpir su postura. Shoto levantó ambos brazos. El hielo surgió. El fuego lo persiguió. Espirales gemelas convergieron alrededor del flanco de Olmig, acorralándolo. Atlas rugió y lanzó un uppercut hacia la zona de presión, golpeando a Olmig con una ráfaga de poder controlado. No fue suficiente. Olmig intervino como un martillo a través del vidrio, golpeó a Atlas en el medio del golpe y lo empujó contra una pared con tanta fuerza que la superficie se abrió como una telaraña. La sangre brotó de la boca de Izuku, pero él salió de los escombros, tosiendo, tambaleándose, pero de pie. Todavía no. Todavía no. La expresión de Olmig no cambió. Dio un paso adelante, deliberado y definitivo, y agarró a Atlas por la cara. Una enorme mano llena de cicatrices y temblorosa por el esfuerzo se cerró sobre la mandíbula y el cráneo de Izuku como un tornillo de banco. Y luego lo arrojó. No solo hacia abajo. No solo hacia atrás. Encima. Atlas se estrelló contra una farola doblada, patinó por el pavimento, chocó contra un auto estacionado y se cayó del techo para aterrizar con fuerza sobre su espalda en la calle. Un segundo sin aliento. Sus costillas gritaron. La calle nadó. Pero luego se rió. Al principio, solo un sonido bajo y entrecortado, luego, un crujido de diversión obstinada mientras se levantaba. ¿Eso es todo lo que tienes, Sensei? Mirko se lanzó desde una farola rota y golpeó a Olmig con ambos pies en el costado. Ground Zero la adelantó y detonó una ráfaga directa a sus costillas. Shoto congeló instantáneamente toda la calle tras él para bloquear la retirada. Y Atlas se levantó del cráter. Un paso. Otro. Él corrió. Las comunicaciones estallaron. Últimos civiles despejados. Resonó la voz de Creati. Estamos en verde en todos los ámbitos. Entonces terminemos esto. Gritó Atlas. Olmig entró en el centro. Sin palabras. Solo puños levantados. Ojos agudos. Aliento elevándose en las nubes. El último muro. Atlas se limpió la sangre de la mandíbula, enderezó los hombros y continuó su carga nuevamente. El aire estaba denso de humo, sangre y escarcha. Olmig lo atravesó, con el pecho subiendo y bajando como el motor de un sol que se derrumba. Su brazo derecho colgaba abajo, finalmente frenando. Sus hombros se hundían bajo el peso de cientos de toneladas de simulación. Pero sus ojos todavía ardían. Él no se detendría. ¿Y los estudiantes de la clase 1A? No estaban dando un paso atrás. Atlas quedó en primer lugar. Sus piernas eran gelatina. Sus pulmones estaban destrozados. Su boca sangraba al respirar. Pero él cargó. Mirko golpeó bajo, sus piernas de conejo se estrellaron contra la rodilla de Olmig mientras este repelía un golpe. Shoto envolvió el lado izquierdo en fuego, mientras el hielo florecía detrás de él para atrapar su pivote. Ground Zero pasó volando, giró y le lanzó un golpe contundente en la espalda, no para hacerle daño, sino para obligarlo a avanzar hacia Atlas. Los dos chocaron una última vez. 45%. Atlas rugió, cerró los puños y golpeó con todo. Cada cicatriz, cada fracaso, cada gramo de entrenamiento, amor y locura, y hundió sus puños en el núcleo de Olmig. El impacto fue una detonación. La piedra se agrietó. Las paredes estallaron. Los pies de Olmig dejaron el suelo. Se tambaleó. Un paso. 2. Cayó sobre una rodilla y el látigo negro surgió y lo envolvió con fuerza. Silencio. Entonces sonrió. Me rindo, dijo Olmig en voz baja, mientras sus ojos se encontraban con los de Atlas. Nadie se movió. El viento levantó polvo entre los escombros. Y entonces todo el mundo se derrumbó.
Ground Zero tocó el suelo primero, cayendo de espaldas, con los ojos muy abiertos y riendo como un loco. Ganamos. Mirko se dejó caer a su lado, tosiendo. O eso o estoy muerta. No estoy segura. Shoto se arrodilló con una mano en la tierra, parpadeando como si estuviera despertando de un sueño. ¿Y Atlas? Se quedó allí un momento más. Solo lo suficiente para mirar a Olmigt a los ojos y asentir una vez que Blackwing retrocedió en segundos. Luego cayó de rodillas. Luego adelante. Cara en la tierra. Brazos temblorosos. Y luego se rió. Una risa profunda, ronca y rota desde lo más profundo de su pecho. A su alrededor convergía la clase 1A. Shinzo, arrastrando a Aizawa por la muñeca. Momo apoyando a Tsuyu y a Oyama. Hiro, Shoji, Zero, Mina, todos magullados y quemados, todos llegando paso a paso. En el momento en que se dieron cuenta de que lo habían logrado, toda la clase estalló en una risa histérica. Maníaco. Alegre. Agotado más allá de las palabras. Algunos se cayeron. Algunos gritaron. Algunos lloraron. Pero todos se rieron. Juntos. Desde la torre de control, Nezu se inclinó hacia adelante, con las orejas alerta. Present Mick, ahora sentado tranquilamente a su lado, sonrió. Parece que vamos a tener dificultades para calificar esto. Nezu sonrió levemente. No, no lo haremos. El cielo sobre la ciudad simulada comenzaba a oscurecerse, con suaves tonos azules que se desvanecían en una neblina dorada. Las torres derruidas proyectaban largas sombras. A su alrededor, el aire estaba cargado de polvo, vapor y el zumbido distante de las simulaciones apagadas. ¿Y la clase 1A? Dispersos. Agotados. Gloriosos. Izuku yacía en el suelo, mirando al cielo con los ojos hinchados y el labio partido. Su traje estaba roto, el sol plateado raspado, pero aún brillaba en su pecho. Rumi estaba tendida sobre él como un gato sobre una roca calentada por el sol, con las orejas moviéndose, manchadas de tierra y sangre. Eso fue una locura, murmuró. Le lanzaste un autobús contra él, dijo Izuku con voz áspera. Tiraste un edificio, héroe, dijo con una sonrisa torcida. Tu movimiento gana. Al otro lado de la plaza, Bakugo estaba boca abajo en un cráter poco profundo, sin un guantelete, y las explosiones finalmente se habían silenciado. Pero se estremeció al oír pasos. Ochako se agachó junto a él, con una mano suave en su espalda. ¿Respiras, Rei Bud? Gruñó hacia el suelo. Lo tomaré como un sí. Dile a alguien que me desmayé y yo, empezó. Ella solo sonrió con suficiencia. Sí, sí. Me sacarás la verdad a la fuerza. Duerme, Katsuki. Shoto estaba sentado encorvado contra una pared, con una bolsa de hielo derretido en una mano y uno aún saliendo de su otro hombro. Vivimos, murmuró. Tsuyu, tumbada boca abajo cerca, parpadeó lentamente. Estamos vivos. ¡Qué bien! Momo estaba sentada en un banco roto, rodeada de los restos del equipo que había fabricado. Escudos, refuerzos, cápsulas, todo quemado. Tenía los ojos inyectados en sangre y el brazo en un cabestrillo improvisado. ¿Crees que técnicamente ganamos? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Zero, colgado boca abajo de un poste de luz inclinado. Si no lo hiciéramos, dejaría la escuela. Hiro se apoyó en Denki, con la cabeza apoyada en su hombro. Sonreía a la nada, con las mejillas enrojecidas y el pelo brillando ligeramente como una torre de radio moribunda. No puedo creer que todavía me sienta atraída por ti, susurró. No puedo creer que lo hayas admitido, murmuró aturdido. Kirishima se había quedado dormido en posición vertical, con los brazos cruzados sobre el pecho y la armadura agrietada. Mina yacía acurrucada junto a él como una manta rosa. ¿Crees que estaremos doloridos mañana? Preguntó adormilada. Gimió somnoliento al ser despertado por su pregunta. Ya me duele. No siento la cara. Envuelto en una brillante manta de emergencia, Aoyama yacía debajo de la estructura rota de una parada de autobús. Luché como una estrella noble, susurró al aire. Toru, que estaba cerca y casi invisible, añadió. Tú también gritaste por tu mamá. Soy su luz brillante, respondió dramáticamente.
Shoji se mantuvo firme como un monumento, a pesar de un enorme trozo de escombros apoyado en su hombro. ¿Alguien más quiere cargarme por una vez? Ojiro giraba el hombro silenciosamente, moviendo la cola en círculos lentos. No hablaba, solo sonreía para sí mismo mientras veía reír a sus compañeros. No pensé que formaría parte de algo así, dijo finalmente. Me alegro de haberlo hecho. Sato emergió de la simulación de cafetería en ruinas sosteniendo una bandeja medio aplastada de barras de granola. Son técnicamente comestibles. Todos se quedaron mirando. Se encogió de hombros. ¿Alguien tiene hambre? Tokoyami estaba de pie sobre una pila de piedras rotas, con la capa hecha jirones y sombra oscura descansando silenciosamente sobre sus hombros como una manta de plumas. Hemos salido victoriosos de la oscuridad, entonó solemnemente. Sombra oscura susurró. ¿Puedo dormir ahora? Sí, dijo Tokoyami. Que duermas bien, hermano. Shinzo se sentó en un trozo de hormigón, con los codos apoyados en las rodillas y respirando con lentitud. Observó el campo de batalla, a Aizawa mientras lo escoltaban, y a sus amigos riendo y agitándose como muñecos rotos. Creo que ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Iida caminaba en un círculo lento y cojeando, con sus guantes andrajosos temblando mientras intentaba hacer un recuento. Debemos asegurarnos. Siéntate, gimieron todos al unísono. Parpadeó. Luego se sentó. Por fin. De acuerdo. Pero solo un momento. Entonces el sistema de megafonía zumbó. Simulación completa. Todos los sistemas se están apagando. Por favor, preséntese en recuperación. Nadie se movió. Ni un respiro. Y luego, risa. Todo empezó con Izuku, una risa baja y entrecortada que se convirtió en una risa entrecortada. Rumi lo siguió, jadeando como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces Bakugo empezó a reírse como un lunático en el suelo. Y eso fue todo. El patio estalló en caos. Risas. Gemidos. Maldiciones. Aplausos. Los 20 estudiantes. Un glorioso montón de sudor, dolor y victoria. En algún lugar muy arriba, Nezu sonrió detrás de su taza de té. En la sala de monitoreo de campo, Present Mix se secó una lágrima debajo de sus gafas de sol. Van a cambiarlo todo, susurró. Y tal vez, solo por un momento, Olmig miró hacia atrás a la simulación de la ciudad llena de cráteres. Y sonrió también. Bueno gente, ese fue el capítulo número 29, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.